estás en mí, tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios. Bien, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Entonces aquí nos está hablando de la fidelidad, ¿cierto? Dice que el que es fiel en lo muy poco, ¿cierto? Entonces aquí está enfatizando la actitud frente al dinero, ¿cierto? ¿Con qué actitud tenemos con el dinero? ¿Somos fieles o somos infieles? Y dice que si en lo poco, en lo muy poco, ¿cierto? En cosas pequeñitas somos fieles, entonces así mismo nos delegarán cosas mayores, ¿cierto? El Señor nos dará cosas mayores, ¿cierto? Entonces dice pues en las riquezas, dice en lo injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Las riquezas verdaderas son las riquezas espirituales. Entonces, amén. El Señor nos ha confiado a nosotros muchas cosas, ¿cierto? Entonces nosotros somos ¿qué? Mayordomos. ¿Cómo estamos ejerciendo esa mayordomía? Él nos ha dado el 90%, ¿cierto? Y nosotros únicamente le damos el 10%. ¿Y cómo estamos utilizando ese 90%, ¿cierto? Entonces somos responsables ante Dios de cómo estamos utilizando nuestras riquezas, las finanzas que Él nos ha dado, ¿cierto? Entonces dice que si en lo poco hemos sido fieles, Dios nos dará cosas mayores. A veces nosotros le pedimos al Señor millones, ¿cierto? Que nos hemos necesitado. Pero si no hemos sido fieles en algo muy pequeñito, en algo muy poquito, el Señor dice, no, que no les puedo confiar. Alguna vez nos decían, si a un niño se le da digamos $1.000.000 de pesos, ¿no? Y el niño no lo sabe usar, porque de pronto el niño conoce la moneda del billete de 5.000 o de 1.000 o de 2.000. Y el niño no va a saber utilizar ese dinero porque $1.000.000, él sabrá que de pronto con 1.000 pesos o con 500 pues podrá comprar unas galletas o qué sé yo, pero con $1.000.000 pues el niño no sabrá qué hacer, ¿cierto? Porque es esto. Entonces a él le confiaron 1.000 porque él sabe utilizar eso, ¿cierto? Entonces así son las finanzas con el Señor, amén. Entonces demos con gozo y alegría, porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre, amén. Entonces vamos a honrar a Dios con nuestros bienes y nuestras ofrendas. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso, porque nos has provisto con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo hemos sido bendecidos, Padre. Por eso, Señor, queremos ser fieles, seguir siendo fieles en lo poco, Padre. Hemos sido fieles y seguiremos siendo fieles. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas, en nuestros hogares, en familias y en este ministerio, Padre. Te damos gracias por este día tan especial, tan maravilloso que nos has regalado para que estemos alabando, exaltando y glorificando tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues primero que todo, gracias a Dios que nos permiten mujeres que son guerreras, de esas mujeres que son victoriosas, de esas mujeres que en medio de la dificultad supieron salir adelante y en medio de la dificultad entendieron que no estaban solas, ¿cierto? Que algunas de ellas tenían esposo, no tenían, no sabemos, pero Dios no las dejó solas, las sacó adelante. Hoy vamos a continuar con esas poderosas mujeres guerreras que Dios colocó en la Biblia y que Dios ha colocado hoy en este lugar. Porque cada una de ustedes, mis amadas, son esas mujeres guerreras, esas mujeres emprendedoras, luchadoras, que han salido adelante en medio de muchísimas dificultades, que han vivido en el transcurso de su vida desde muy seguramente cuando estaban en la panza de sus mamitas. Desde ahí empezó un proceso, pero desde ahí Dios también posó la mirada en cada una de nosotras y hoy estamos en este lugar. Amén. Amén. Entonces, el domingo pasado, ¿quién me recuerda cuáles fueron las mujeres que vimos? Sara, Débora y Agar. Rahab, tres y María. Cuatro mujeres que fueron súper victoriosas, que fueron mujeres de ejemplo, que no la tuvieron fácil, ¿cierto? Que en un momento de dificultad dijeron, vamos a
a iniciar un proceso, vamos a salir adelante, pero sabían que no estaban solas, sabían que Dios estaba en medio de sus situaciones. Amén. Entonces, así como estuvieron, así como Dios estuvo con ellas, también está con nosotros hoy aquí en este lugar y ha estado en cada una de nuestras situaciones. Amén. Y hoy vamos a ver un caso muy importante en el tiempo de Moisés, acerca de unas mujeres que también decidieron decir, aquí estamos, vamos a exigir nuestros derechos, pero no como los exigen hoy en día, ¿cierto? Con las protestas, las manifestaciones, el hacer daño. Yo no estoy en contra de las protestas, son excelentes, pero si las sabemos hacer, si es para edificar, no para destruir. Y lamentablemente las protestas de hoy en día son para destruir toda una nación. Estas mujeres fueron un ejemplo de vida que marcaron una pauta muy importante en el tiempo de Moisés y que gracias a ellas se estableció un decreto para que las mujeres que vinieran detrás de ellas pudieran tener su derecho. ¿Amén? Entonces, vamos al libro de Números 27 del 1 al 11. Números 27 del 1 al 11. Y así como hay mujeres que influyen para bien, también hay otras que influyen para mal, ¿cierto? Con su testimonio a veces influyen para mal, de pronto con su manera de actuar influyen para mal en otras personas. Pero también hay esas mujeres que son guerreras, que son temerosas, esas mujeres que dicen, aquí estoy yo y voy a marcar una diferencia. ¿Amén? Todos estamos enfocados en la misma palabra, Números 27:11. Del 1 al 11, correcto. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Fer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. La voy a leer. Dice así: petición de las hijas de Zelofehad. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Fer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, de los hombres, de las cuales eran Malaa, Noa, Nogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eliezer y delante de los principales de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro Dios Padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro Padre de entre las familias por no haber tenido un hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro Padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos y su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellos. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija, y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será para los hijos de Israel. Esto será por decreto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Amén. Entonces aquí estamos viendo un caso muy particular de unas mujeres que en el tiempo de Moisés, en ese tiempo quien heredaba eran los primogénitos, los hijos varones eran los que heredaban lo que su padre había dejado, su bendición.
Pero en este caso, este varón nos están hablando de un hombre que murió y tenía estas 5 hijas, pero él no tuvo hijos varones, sino hijas. Y estas hijas, digamos por el decreto o por la norma que había en ese tiempo, se iban a quedar sin herencia, se iban a quedar sin nada, porque no había un varón que las representara, no había un hombre que estuviera ahí, y por ende ellas iban a perder todo. Pero estas mujeres nos van a enseñar algo muy importante, y fueron mujeres que no se quedaron quietas, y fueron mujeres que no dijeron, bueno, me tocó vivir esta situación y aquí me quedo sentada con esta situación, ¿cierto? Ellas se movieron, pero se movieron en fe, porque ellas también conocían de la palabra, estaban dentro de la comunidad o dentro del pueblo donde Moisés estaba predicando, hablaba y llevaba la palabra, o sea, pertenecían también a esa iglesia, llamémoslo así, pertenecían al grupo de Moisés. Pero dice que ellas estuvieron ahí, su padre había muerto, las había dejado solas, no tenían un respaldo de nadie, en donde su futuro era incierto, porque pues muy seguramente iban a perder todo lo que su papá les había dejado. Vamos a encontrar unas características muy importantes en estas mujeres, que así como en ese tiempo, hoy en día también debemos tener esas características, esas mujeres empoderadas. Pero para nosotros decir, ay, es que las mujeres tienen el poder de hoy en día, el poder hay que saberlo usar sabiamente, ¿amén? Como les decía al principio, hay mujeres que usan el poder adecuadamente, como hay mujeres que no usan el poder adecuadamente. Por eso dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus labios la destruye. Amén. Entonces hay que ser muy sabios y hay que ir correctamente, hay que ir al lugar correcto, y es a la presencia de Dios, que nos ayude y que nos guíe para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestro diario vivir. Estas 5 mujeres fueron igual. Ellas no se reunieron y no armaron un complot en contra de Moisés y dijeron, aquí estamos las mujeres y vamos a pelear por nuestros derechos porque creemos que lo que ustedes están haciendo es incorrecto. Y no, ellas fueron sabias y se presentaron, y ellas fueron y hablaron, fueron y expusieron su caso, fueron y dijeron, mira lo que está pasando con nosotros. Nuestro padre ha muerto, no podemos heredar absolutamente nada. Eran mujeres como tú y yo, muchas de ellas eran corrientes como tú y yo, con dificultades, con altibajos, con alegrías, con tristezas, muy normalitas. Eran unas mujeres normales, amén. Estaban destinadas tal vez a estar bajo la sombra, a estar detrás de alguien, pero ellas empezaron a marcar una diferencia. Tomaron la determinación de decir, vamos a ir a hablar. Y nos está hablando aquí esta historia de que su padre había muerto y por ende ellas no iban a heredar absolutamente nada, porque según en la ley de Moisés o en ese tiempo era lo que se establecía. Entonces estas mujeres se movieron en el tiempo correcto. Nosotros hoy en día, mis amadas, también nos tenemos que mover en el tiempo correcto. ¿Y qué es movernos en el tiempo correcto? No es que cuando tengamos nuestras dificultades o tengamos nuestro problema, ir a nuestra vecina, mira, me pasó esto, ayúdame, no sé, estoy en desacuerdo con esto, no aguanto más. Ir al lugar correcto o moverse en el tiempo correcto es ir delante de la presencia de Dios y decirle, Dios, aquí estoy. Necesito que me ayudes, necesito que me fortalezcas y que me muestres qué es lo que debo hacer. Estas mujeres hicieron eso muy seguramente, es porque el temor de Dios también estaba dentro de sus corazones. Ellas conocían también de la ley de Moisés, porque estaban ahí. Entonces ellas fueron al lugar correcto y fueron a decirle primero a Dios. Yo pienso que ellas consultaron a Dios. Dijeron, Dios, necesitamos que pelees nuestra justa causa, amén. Y aquí hay muchas mujeres en donde Dios ha peleado nuestra justa causa, amén. Amén.
Dios ha peleado tu causa y seguirá peleando tu causa. Amén. No se ha olvidado de tu causa, de tu situación, de tu aflicción, de tu problema. No se ha olvidado y Él sigue peleando nuestra justa causa. Amén. Y yo pienso que hasta el día que Él nos llame a su presencia seguirá peleando nuestras causas. Amén. Y así hizo con estas 5 mujeres, con Manoah, Nogla, Milca y Tirsa. Dice, se movieron en el tiempo correcto, escucharon la voz de Dios, consultaron la situación que le estaba pasando. Se dirigieron a la persona correcta y si leíamos ahí, ellas fueron a Moisés y se presentaron. Y le dijeron, Moisés, aquí está pasando algo, mira lo que sucedió. Y dice que ellas vinieron y se presentaron ahí y hablaron con él. Pero la visión de ellas, mis amadas, no era pelear por ellas o decir, necesitamos que nos hagan justicia a nosotras. La visión de ellas iba más allá. Y a veces nuestra visión no puede quedarse corta, porque la bendición que Dios tiene no la tiene solo para acá, la tiene para allá, al futuro, adelante, a generación tras generación. Cada una de nosotras tenemos generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Esa es la visión. Estas mujeres también hicieron eso, se movieron en esa visión, en donde no dijeron, vamos a pelear por mi causa, porque es lo mío y yo voy a pelear por mis derechos. Resulta que cuando ellas fueron y expusieron su situación ante Moisés, ante los sacerdotes, que ahí más adelante lo vemos, en el versículo 3, Manuela, leemos el versículo 3. Sí. Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Entonces vinieron, contaron lo sucedido, lo que habían pasado, expusieron la situación. En Isaías 54, 2 al 3, por favor, que lo busque alguien ahí y me lo lea. 54, 2. Nos habla acerca de ensanchar. Sí, por Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Amén. Dice que no debemos ser escasas y tenemos que ensancharnos. Amén. Esto se trata de ensancharnos. Entonces estas mujeres no se quedaron ahí quietas en su problema, en su dificultad. Ellas dieron un paso adelante en fe, en donde se presentaron, en donde en ese tiempo no era tan fácil presentarse ante el sacerdote, exponer nuestro caso como hoy en día, que podemos ir a la pastora o que podemos ir, por ejemplo, en nuestras leyes colombianas a la Corte Constitucional, genero una queja, un reclamo y voy a ser escuchada de esa manera. En ese tiempo era diferente, pero ellas se movieron en fe, creyeron y caminaron y actuaron. Y aquí Isaías 54 nos está hablando que tenemos que ensancharnos, y ensancharnos es crecer, no quedarnos ahí pensando en la dificultad o pensando en el problema que tengo o pensando en que será que yo me merecía esto o de pronto lo que me está pasando es lo que me merezco. No, no es así, mis amadas. Es el tiempo de movernos y de ensanchar, de creer lo que la palabra habla acerca de nosotros. Entonces dice que cuando ellas se presentaron ante Moisés, le contaron la situación, Moisés las escuchó y él ¿qué hizo? Llevó la situación, digámoslo así, como al comité de los sacerdotes, en donde también expuso la justa causa de estas mujeres, expuso lo que les había sucedido, y Dios responde cuando tú y yo hablamos correctamente, y Dios responde cuando tú y yo hablamos las palabras correctamente. Aún en medio de las dificultades que a veces vivimos, de las situaciones que a veces no entendemos, ¿cierto? Y que a veces decimos y que de pronto nuestro corazón se quiere llenar de enojo, de rabia, porque aquí esta mujer que está delante de ustedes también es una mujer de carne y hueso que ha sentido, que se ha dolido y que a veces le ha dicho a Dios, no entiendo esta situación, ayúdame a entender, porque no es fácil.
ayúdame a sobrellevar esto y que nuestro corazón no se llene de enojo, no se llene de ira, ¿cierto? No se llene de rencor de pronto con lo que ha sucedido. Estas mujeres fueron así, no se llenaron de enojo y dijeron, bueno, listo, perdemos todo y ahora nosotros somos como las pobretonas de aquí, de nuestra comunidad, ¿cierto? Y bueno, nos tocó, no. Dice que ellas fueron a Moisés, hablaron y luego Moisés fue ante los sacerdotes, expuso su justa causa y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, cuando tú y yo hablamos correctamente, vamos a recibir lo que hablamos. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca, mis amadas y mis amados. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú y yo tengamos, vamos a hablar. Lo que ellas tenían, fueron a hablar, pero lo fueron a hablar con tristeza, con amargura, con quejadera, como no estoy de acuerdo, Moisés, con estas cosas y con estas leyes estipuladas, o sea, no me parece, no, ellas simplemente fueron y expusieron su justa causa hablando. Y Dios empezó a operar a favor de ellas, amén. Cuando tú y yo hablamos correctamente, Dios empieza a operar y a moverse de manera sobrenatural. De maneras que a veces no entendemos, de manera en donde Él nos dice, silencio que yo estoy hablando, silencio que yo voy a actuar, amén. Y así fue como actuó en estas 5 mujeres. Y en ustedes, mis amadas, y en ustedes, varones de Dios, también Dios actúa de esa manera sobrenatural, amén. Amén. Entonces, estas 5 mujeres fueron unas mujeres que tuvieron una influencia en ese tiempo, pero que gracias a esa influencia cambiaron muchas cosas para las familias. Y si su padre no tuviera hermanos, dará insolencia a su pariente más cercano de su linaje y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Amén, amén. Entonces aquí dice que ellas, y ahí les estaban hablando, bueno, si no está su papá, y si su papá no tiene un hermano, y si su hermano no tiene otro hermano, etcétera, se iba a perder la herencia. Pero aquí fue establecido un estatuto para estas mujeres, en donde ellas se movieron con fe, en donde ellas hablaron y donde ellas creyeron, y en donde ellas no dudaron, y hablaron, no pelearon, hablaron. Y a veces nosotras las mujeres, bueno, aquí yo tengo 2 varones en mi casa y me dicen, pero es que tú estás gritando, y yo no estoy gritando. Yo hablo fuerte porque es muy característico de los santanderianos. ¿Ves? Y los santanderianos hablamos fuerte. Entonces, cuando hablamos fuerte, pareciera que estuviéramos regañando, pero no estamos regañando. Entonces, Santiago me dice, mami, no me regañes. Y yo, Santiago, no te estoy regañando. No te estoy regañando. Voy a poner letreros. Una vez le dije a mi hijo, voy a hablarte con letreros, porque sé que te molestas de que yo te hable. Pero no es porque yo hable de mala manera, simplemente que mi dialecto o de pronto mi tono de voz es ese, y a algunas personas pareciera que yo les estuviera regañando o les estuviera criticando o algo, y no es así. Yo le digo, bueno, Dios, si tengo que cambiar un poquitico, modular mi voz, hazlo. Así como estas mujeres lo hicieron, hazlo. Entonces, cuando tú eres una buena influencia, serás bendición para otras personas. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Cuando tú y yo somos una buena influencia, otras personas serán influenciadas por ti, por tu testimonio, por lo que tú eres. Amén. Marcarás un antes y un después. Estas mujeres marcaron un antes y un después, por su testimonio, por su causa y por lo que ellas estaban abogando o estaban hablando. Amén. En el tiempo de Moisés, estas mujeres llegaron a cambiar las leyes de su época. Entonces resulta que más adelante, esa es una tarea que les voy a dejar ahí para que se lean ese capítulo súper interesante. Ustedes se acuerdan que cuando Dios le dio la promesa a Moisés de la tierra prometida, ¿Moisés entró a la tierra prometida?
No, ¿cierto? Él la vio desde allá, pero tuvo la satisfacción en su corazón de que sí existía esa tierra prometida y que la justa causa por la cual él también había luchado con el pueblo de Israel se vio reflejada. Que de pronto él no entró es diferente. Pero había un hombre que lo estaba reemplazando y fue Josué. Fue el que tomó como la batuta, como el poder de decir y de seguir llevando al pueblo adelante. Y resulta que cuando esto pasó, todavía estaban estas mujeres ahí. Había pasado un tiempo. Y entonces ellas dijeron, ¿qué pasó aquí? No pasó nada. Pero dice que ellas se acercaron a Josué y le recordaron lo que habían hablado con Moisés. Y dice que ahí él dijo, lo que se había dicho se va a cumplir. Lo que se había dicho o lo que había hablado Moisés en ese tiempo se va a cumplir y ustedes van a ser bendecidos. ¿Amén? Eso lo vemos en Josué 17:4. O el que encuentre Josué 17:4. Estos vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellos, conforme al dicho de Jehová. Amén. Entonces pasó el tiempo, pero ellas vinieron y le recordaron a Josué. Y Josué les dio la heredad. Josué les dio lo que les había correspondido. Ella se está quedando sin. Les había correspondido. Pero cuando Josué estuvo, se estableció un decreto en donde se decía que se cambiaba esa ley. En donde se decía que estas mujeres iban a heredar sin ningún problema. Pero como pasó el tiempo y ya Moisés había muerto, esto había quedado como que sí o como que no. Pero ellas vinieron y se presentaron ante Josué nuevamente a hablar y a decir: oye, hemos hablado, habíamos comentado una situación que nos pasó. Y gracias a ellas, en ese tiempo, las mujeres, y gracias a esta gestión que ellas hicieron en ese tiempo, las mujeres de ese entonces pudieron heredar, las mujeres de ese entonces pudieron también tener su lugar, no fueron desplazadas, que si su esposo tal vez había muerto o que si su pariente había muerto, ellas eran desplazadas, ya no. Gracias a que estas 5 mujeres dijeron: aquí estamos, pero vamos a influenciar a otros. Y vamos a recibir esa bendición que yo recibo, no solo va a ser para mí, también va a ser para miles de mujeres que están detrás de nosotras, van a recibir esta bendición. Entonces por eso les decía, tú y yo somos una influencia positiva, podemos ser una influencia negativa. En este caso estas 5 mujeres decidieron decir: vamos a ser una influencia para otras positivamente. Amén. Amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer diariamente. Ser influenciadas correctamente. En el huerto del Edén, la serpiente vino y fue astuta y vino a influenciar a Eva, ¿cierto? Pero no de la manera correcta. Y Eva prestó su oído de pronto para escuchar. Entonces, nosotros podemos ser influencia correctamente y podemos prestar nuestro oído para escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cierto? Entonces yo voy a prestar mi oído a qué, a escuchar correctamente o a escuchar lo que no me conviene. Eva de pronto se dejó influenciar, pero incorrectamente. Y podemos ver las consecuencias que eso conllevó en una generación. Pero gracias, Jesús vino a romper eso y a darnos una salvación y una victoria y una vida nueva. Amén. Entonces, en esta mañana les quería compartir esta palabra. Quiero que se la lleven muy a sus corazones, que así como a veces decimos, no, pero es que la Biblia, lo que yo estoy viviendo ahorita, aquí en mi actualidad, no pasó tampoco en el tiempo atrás, pero sí pasó. Y también hubo mujeres como tú y yo, de carne y hueso, que vivieron situaciones difíciles, que vivieron situaciones muy duras,
pero que lograron levantarse. Primero porque tuvieron confianza puesta en Dios, porque fueron al lugar correctamente, porque se comunicaron con la persona correctamente, ¿cierto? A veces cuando tenemos situaciones difíciles, queremos salir a correr a contarle a alguien y de pronto cuando salimos a contarle a alguien no era la persona correcta. ¿Ves? Entonces por eso es el tiempo de decir, Señor, voy a ese lugar secreto, voy a ese lugar secreto y despojo y entrego. ¿Por qué? Porque cuando tú vas de pronto al lugar incorrecto, esa persona no lo va a tomar de buena manera, no te va a dar el buen consejo, ¿cierto? No te va a dar la buena palabra, sino te va a decir todo lo contrario. Tal vez si es un problema familiar, un problema con la familia, un problema con el papá, con la mamá, con el esposo, con mi expareja, etcétera, no nos va a aconsejar bien. De pronto nos va a decir, no, déjelo o hágale lo mismo, o si él es así, él es peor, ¿cierto? Pero estas mujeres decidieron marcar un cambio para sus vidas y un cambio para las generaciones de esas familias y para nosotras hoy en día. La Biblia está súper repleta de mujeres que son ejemplos, mujeres que se levantaron creyendo, mujeres que dijeron, Dios en medio de la dificultad, tú tienes la respuesta. De él, ¿cierto? Pues fueron a lugar correctamente, esperaron el tiempo correcto, ¿cierto? Porque a veces como mujeres también nos pasamos, ¿cierto? Nosotros las mujeres somos como, queremos que todo ya. Y también con nuestros hijos queremos que los cambios sean ya. Pero todo tiene un tiempo y tiene un proceso. Y los procesos no son fáciles, y los procesos a veces son cortos, a veces son largos. En estas 5 mujeres recibieron la respuesta inmediata. No, tuvieron que esperar un tiempo. Moisés murió, llegó Josué, todavía no se va a dar una respuesta sobre ellas. ¿Ellas qué pasó acá? Fueron otra vez y fueron levantadas, no fueron avergonzadas, se levantaron, sus vidas fueron bendecidas y la generación que venía detrás de ellas fueron bendecidas. Esas mujeres que de pronto decían, nunca mis derechos serán escuchados, fueron bendecidas a través de estas 5 mujeres. Entonces, no somos influencia para bendecir o para maldecir, así de sencillamente. Porque tú eres una roca y tú estás puesta o cimentada, tú y yo estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, una roca que es inamovible, una roca que está ahí firme. En esta semana que pasó tuve la oportunidad de hablar con una persona muy especial. Yo le decía, si no hubiese estado Dios en mi corazón, no sé qué estaría yo en este mundo. ¿Ves? Porque Él es esa roca dentro de mí, a pesar de las dificultades y de las cosas que a veces decimos, no entendemos, Dios, que hubiera sido mejor. No saber o saber. Pero ahí estamos vivos. ¿Por qué? Porque tenemos una roca que es Cristo Jesús dentro de nosotros. Amén. Y porque es firme. Y porque cuando tú te montas en el barco, y eso es algo que lo tengo súper presente, mis amados, cuando nos montamos en el barco, no vamos solos en el barco. Jesús está capitando ese barco, está ahí pilotando ese barco. Y aún aunque vengan esas mareas, esas tempestades, esas dificultades, esas crisis emocionales, de tristeza, de conflictos, de no encontrarme a mí misma, Él no nos va a soltar y no nos va a dejar, porque Él está con nosotros en el barco. Amén. Los discípulos, cuando estaban en la tempestad, y Jesús estaba con ellos, porque Jesús se fue a descansar, aparentemente, y vino la tempestad. ¿Y qué hicieron ellos? Señor, nos vamos a ahogar, el barco se va a hundir, se va a romper, mire esa marea tan alta, oye, ¿y tú durmiendo? Pero Jesús les dijo, o sea, ¿por qué tienen miedo? Yo no me he bajado del barco, yo estoy en la barca. O sea, no teman, porque yo estoy en la barca. ¿Hay tempestad? Sí. Es una tempestad que no vamos a negar. Está. Pero es que yo no les voy a soltar en la tempestad. Yo voy a pasar con ustedes en la tempestad. Amén. 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 Desde ese día que yo entendí esa palabra, de esa manera, dije, Señor, no te vas a bajar de mi barco. No te vas a bajar nunca de mi barco, y aunque sean duras las situaciones, mis amadas y mis amados en esta mañana, les digo que Dios nunca se va a bajar de nuestro barco. Amén. Él va a estar ahí. Y aunque la marea nos quiera
quiera hundir y nos quiera ahogar, Él no nos va a dejar hundir. Amén. Él va a estar. Y a veces es necesario que pasemos por esa tempestad. A veces era necesario que estas 5 mujeres tuvieran que pasar por esa dificultad. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba fortalecer, Dios necesitaba formar. Y Dios necesita formar en cada uno de nosotros carácter, necesita formar en cada uno de nosotros disciplina. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar cada día más. ¿Amén? Amén. Entonces, esta era la palabra que les quería compartir. Nuestra roca sólida y firme. Y entendamos que no estamos solos en la barca. Amén. Que Dios está dentro de la barca. Amén.